Hoy hablaremos de la función judicial. Es la función del Estado conformada por distintos órganos para administrar justicia en nombre del pueblo. Es del pueblo de quien emana la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La función judicial está conformada por órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Los órganos jurisdiccionales son los encargados de administrar justicia. Jerárquicamente tenemos la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los tribunales y juzgados en las distintas materias y los juzgados de paz. La Corte Nacional de Justicia es la máxima instancia jurisdiccional a nivel de todo el territorio ecuatoriano. La integran 21 jueces, organizados en salas especializadas. Su periodo es de 9 años, con renovación por tercios cada 3 años y sin posibilidad de reelección. De entre sus miembros eligen al presidente de la Corte, quien a la vez es el máximo representante de la función judicial. Este dura en sus funciones 3 años. Debajo de la Corte Nacional se organizan las Cortes Provinciales en todo el país, integrada por el número de jueces necesarios para atender las causas. Así como en la Corte Nacional se organizan en salas especializadas. Los tribunales y juzgados necesarios a nivel de territorio serán determinados por el órgano administrativo de la función judicial, el Consejo de la Judicatura. Los jueces de paz, en tanto, tienen competencia exclusiva y obligatoria para conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones sometidos a su jurisdicción. Sin embargo, estos no pueden disponer privación de libertad ni estar por encima de la llamada justicia indígena. Son órganos de conciliación entre las partes y no es necesario tener el patrocinio de un abogado. Nuestra Constitución determina las funciones de la Corte Nacional de Justicia. Básicamente son 4. 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás establecidos por la ley. 2. Desarrollar jurisprudencia en los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero. 4. Presentar proyectos de ley relacionados a la administración de justicia. Para ser parte de la Corte Nacional requiere ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en el área del derecho y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un periodo mínimo de 10 años. ¿Cómo es la experiencia de ser juez? Para respondernos a nuestros interrogantes, conversamos con el doctor Edgar Fiallos, ex juez penal en la provincia de Pastaza y actual catedrático universitario. Queríamos primero empezar preguntándole un poco que nos cuente su experiencia dentro del ámbito de la función judicial cuando usted cumplió el rol de juez en la provincia de Pastaza. Bien, muchísimas gracias, distinguidos compañeros estudiantes. Tuve la satisfacción de ser parte de la función judicial, una experiencia muy satisfactoria, un reto dentro de mi vida profesional. Pienso que administrar justicia implica un compromiso con la sociedad. El momento en que uno cumple la función de juez, tiene que despojarse de una serie de compromisos y prejuicios y exclusivamente cumplir con el rol de juez. Ya, doctor, coméntanos un poco cómo está estructurada, digamos, la función judicial. ¿Qué rol cumple en este caso, un poco para que los estudiantes tengan más claridad en el tema? ¿Qué rol cumple el rol distintivo entre lo que son las cortes, las unidades judiciales, tanto la Corte Provincial también, y la Fiscalía en este caso? O sea, ¿qué rol diferenciador cumple? Bien, o sea, primero tenemos que partir del texto constitucional, ¿no es cierto? El texto constitucional nos determina cuál es el papel que cumple la función judicial. Y es así como en el capítulo 4, en la sección primera, cuando se determinan los principios de la administración de justicia, en el artículo 167 del texto, se determina que la potestad de administrar justicia nace del pueblo y
evidentemente, este rol se lo debe cumplir o se lo cumple a través de la función judicial que está estructurada por algunos órganos que determinan la Constitución para que pueda el Estado cumplir su capacidad de administrar justicia. El papel fundamental de los jueces es administrar justicia. La administración de justicia tiene que estar en función y en relación a lo que determina el texto constitucional y a lo que determinan los tratados internacionales. La función judicial se compone de los órganos jurisdiccionales, de los órganos administrativos y de los órganos auxiliares y de órganos autónomos. Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia son, primero, la Corte Nacional, luego las Cortes Provinciales, luego los tribunales y juzgados que establece la ley y los juzgados de paz. El Consejo de la Judicatura debe cumplir exclusivamente un rol administrativo. Competencia del Consejo de la Judicatura no es el campo jurisdiccional. Bien, doctor, un poquito quería que un poco en resumen nos explique el rol que, para diferenciar, como decía, el rol que cumple la Fiscalía en este caso. Es un órgano parte de la función judicial. El papel del fiscal es un papel muy importante y yo diría es un papel protagónico dentro del proceso penal, porque en él se encarga, o a él se le encarga, mejor dicho, la parte fundamental del proceso penal. Interviene en la parte de investigación preprocesal y en la parte procesal. Y también en asuntos penales la Fiscalía. Claro, eso es lo que determina la Constitución. Para terminar, ¿qué recomendaría a usted a los estudiantes, en este caso, que están cursando la carrera de Derecho, los que deseen integrarse en un futuro a la carrera judicial? O sea, ¿qué aptitudes o en qué deberían enfocarse más dentro de sus estudios para poder desarrollar, se puede decir, esas destrezas necesarias para lo que es ser juez y desempeñar un buen rol? Yo creo que para desarrollar la condición de juez lo que se requiere es una formación. Evidentemente que para formarme en ese campo, yo debo tener ciertas aptitudes, existir esa predisposición y ese deseo que no es innato, que se lo va adquiriendo en el camino, pero que se lo va de alguna manera sintiendo en el trayecto. En mi caso, yo nunca me imaginé llegar a administrar justicia. Al principio, el papel que me tocó desempeñar me cogió, como dicen los estudiantes, me cogió de nuevo. Es importante que el juez se embista, esto es lo fundamental, que el juez se embista de valores, se embista de principios. La moral y la ética deben ser el alimento que nos va a nutrir diariamente, para no caer en la tentación, concentrar toda su energía en esa actitud de administrar justicia, despojándose de prejuicios y de compromisos políticos. Esa sería una manera de encontrar o de determinar una organización profesional y técnica. Debemos aprender a ser profesionales, como sucede en la justicia norteamericana. En la justicia norteamericana
los potenciales jueces, en el momento en que asumen su rol, se alejan de ese compromiso y van a desempeñar exclusivamente el papel que le corresponde al juez, que es el de administrar justicia. Ya, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por este espacio que nos da para un poco contarnos la experiencia que usted tuvo y un poco hablar sobre la función judicial. Eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos por su colaboración, doctor. Una vez que conocemos cuáles son los órganos con la potestad de administrar justicia, es hora de saber cómo es que se maneja administrativamente la función judicial. ¿Quién selecciona a todos los jueces y demás funcionarios de esta función estatal? Lo hace el Consejo de la Judicatura, órgano integrado por 5 delegados y sus respectivos suplentes, elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Son seleccionados mediante un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. Y es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien realiza ese trabajo. Los integrantes del Consejo de la Judicatura duran en sus funciones 6 años y están sometidos a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Para integrar este consejo se requiere ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho o en ramas académicas afines a la función propia del Consejo, y haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo es el proceso de selección de jueces? Para responder estas y otras cuestiones importantes, mantuvimos un diálogo corto y ameno con la doctora Linda Amancha, directora provincial del Consejo de la Judicatura en Tungurahua. En este momento nos encontramos en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Vamos a tener un diálogo ameno y corto con la doctora Linda Amancha, directora provincial. Entonces, doctora, le agradecemos antes que nada por ese espacio que nos da para conversar con usted sobre el papel que desempeña en el Consejo de la Judicatura como tal. Mi compañera le va a hacer aquí la primera interrogante que tenemos como estudiantes. Buenos días, doctora. Mucho gusto y mucho placer de conocerla. Mi pregunta sería, ¿cuál es el rol que desempeña el Consejo de la Judicatura dentro de la función judicial? Cuando hablamos de la función judicial, hablamos que el Consejo de la Judicatura está supeditado, obviamente, a revisar todas las funciones, tanto de los órganos auxiliares como de los órganos autónomos que forman parte de este. Es decir, no solamente los servidores judiciales de la función judicial, sino también de los fiscales, defensores públicos, notarios y demás que actúan dentro de la función judicial y respectivamente del ejercicio de la misma. O sea, el Consejo de la Judicatura lleva también los concursos, en este caso de Fiscalía, también como dice de notarías, también lleva el proceso de selección de personas, se puede decir. Sí, ustedes pueden revisar el artículo 55, 58 también del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde van a poder ustedes constatar que la ley atribuye todo este tipo de funciones al Consejo de la Judicatura actualmente. Ya. Ahora, un poco para que nos explique en términos generales más como es dentro ya del tema de jurisprudencia. ¿Cómo es el proceso de selección de los jueces? O sea, ¿cómo inicia, uno postula, cómo es este proceso de selección? A partir del año 2002 y con la reforma que se dio en la Constitución desde el año 2008, se le da la facultad al Consejo de la Judicatura para que a través de la Escuela de la Función Judicial efectivamente se puedan llevar a cabo los concursos de mérito y oposición para que absolutamente todos los abogados y abogadas en libre ejercicio de nuestro país puedan postularse a estos concursos que son obviamente públicos. Es decir, cuando se hace esta convocatoria a nivel nacional, todas las personas que cumplen los requisitos que establece el mismo Código Orgánico de la Función Judicial pueden formar parte de estos concursos que tienen algunas etapas. Una de estas obviamente es calificar los méritos y la otra es de la oposición, en donde la ciudadanía en general podrá presentar obviamente cualquier situación que tenga en contra de algún postulante que no se le pueda dar la calidad de apto para que ejerza este ejercicio de administrar justicia como es el juez o jueza. De esta manera los concursos se los canaliza directamente a través de la Escuela de la Función Judicial y también por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Esto es hasta la actualidad porque no se ha suscitado una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y de igual manera ha sido de esta forma llevado a cabo los concursos no solamente para juezas y jueces, sino también para nivel de fiscales en todo el Ecuador, defensores públicos y los notarios respectivamente. Ya, ahora en el tema, yéndonos al tema que usted dirige aquí en la provincia de Tungurahua, ¿cómo está, conformada, por ejemplo, aquí en este complejo judicial? ¿Qué unidades existen? ¿Nos puede explicar un poco
ese Ok, ámbito? soy directora provincial del Consejo de la Judicatura desde octubre del 2003. Estamos ya cerca de cumplir 5 años en funciones y he formado parte de una planificación estratégica en la cual se ha podido determinar un correcto funcionamiento a través de las diferentes unidades judiciales en Tungurahua y a nivel nacional. En lo que respecta a la provincia de Tungurahua, contamos actualmente con 346 funcionarios, de los cuales 84 son jueces, tanto de primer nivel como de corte, es decir, los jueces provinciales. Nosotros tenemos derivado en el cantón de Ambato y en los demás cantones de la provincia de Tungurahua el servicio de las unidades judiciales para poder acceder a la justicia de manera más directa para toda la ciudadanía tungurahuense. En el complejo judicial nosotros tenemos unidades judiciales, además de que funciona también la Corte Provincial con las 3 salas que lo conforman en materias penal, civil y de familia. De igual manera, contamos en la ciudad de Ambato con la Unidad Judicial de Garantías Penales, que también damos servicio por el sector del mercado mayorista. Con esto nosotros completamos 6 unidades judiciales en el cantón de Ambato y 4 unidades judiciales multicompetentes que funcionan en los cantones de Perileo, Píllaro, Quero y Baños. De esta manera, al hablar de unidades judiciales multicompetentes, quiere decir que en los cantones damos el servicio efectivo en todas las materias. Ahora lo que se ha dado también paso es que la ciudadanía ya no tenga que estar por algún trámite trasladándose a la cabecera cantonal de Ambato, porque antes aquí funcionaban todas estas unidades judiciales, sino que las personas incluso de más escasos recursos que viven en cantones puedan tener un servicio de justicia efectivo. De esta manera, en la provincia de Tungurahua hemos logrado efectivizar un servicio óptimo, transparente y también con celeridad. Tungurahua actualmente está ocupando el 4º lugar de mejor trámite efectivo en cuanto a resoluciones y sentencias, lo que significa que Tungurahua durante estos 5 años ha logrado posicionarse con un nivel efectivo de trabajo de justicia realmente eficiente para toda la ciudadanía. En el año 2017 nos enorgullecemos de haber tenido las mejores 3 salas con respecto de efectividad en servicio de justicia. Eso habla bien del compromiso de todos los servidores judiciales y por supuesto del trabajo que administrativamente bajo mi administración hemos podido lograr para poder seguir satisfaciendo el servicio de justicia a nivel de la provincia y también del país. Para mí también sería un gusto enorme de que en algún momento muchos de los alumnos de la Católica, que por cierto actualmente soy catedrática de esta universidad, puedan en algún momento postularse a estos concursos y que podamos tener excelentes y extraordinarios estudiantes que en un futuro lleguen a posicionarse como funcionarios judiciales en cualquiera de los ámbitos que ustedes en algún momento así lo quieran hacer. Recordamos también que estamos en una transformación de justicia, si bien es cierto, necesita todavía perfeccionarse en todos sus ámbitos, para todos los ecuatorianos es palpable que ha habido un cambio y este cambio es mucho mejor. El modelo de gestión que actualmente se está ejecutando en cada una de las unidades judiciales significa que ahora el servicio de justicia no es preferente, sino que se está efectivizando para ambas partes y que al no tener acceso a los jueces o a los secretarios, estamos dando un servicio transparente para que la justicia sea dada en equidad a todos los usuarios de la misma. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Realmente le agradecemos conocer un poco cómo está funcionando el tema judicial aquí en la provincia y el rol que cumple el Consejo de la Judicatura. Realmente eso es muy importante para nosotros como estudiantes en un rato llegar a estos cargos, ¿no? Ocupar estas direcciones y aportar a la sociedad en este sentido. A más de los órganos administrativos y jurisdiccionales, tenemos los órganos autónomos y auxiliares. Los órganos auxiliares, integrados por el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y demás determinados por la ley, cumplen funciones específicas dependiendo del campo de acción de cada uno. Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública, nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos. Permanecen 6 años en funciones con opción a reelección por una sola vez. El número de notarios, las remuneraciones, las tasas respectivas son determinadas por el Consejo de la Judicatura. Finalmente, tenemos a los órganos autónomos, compuestos por la Defensoría Pública y la Fiscalía. La Defensoría Pública tiene la función principal de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. El defensor público dura 6 años en el cargo sin posibilidad a reelección.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado es la encargada de dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía dirige un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, con personal de investigación civil y policial. Dirige también el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal. Para cumplir el rol de fiscal general del Estado se necesita ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho y haber ejercido con idoneidad y probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria con materia penal por un lapso mínimo de 10 años. El fiscal general del Estado dura 6 años en el cargo sin opción a reelección y debe, por mandato constitucional, rendir un informe anual ante la Asamblea Nacional. Bueno, eso ha sido el resumen lo concerniente a la función judicial, una de las 5 funciones que integran el Estado ecuatoriano.